Muchas gracias por unirse a nosotros a Bankinter una semana más, semana en la que hemos tomado la decisión de volver a bajar exposición. La última vez que bajamos exposición fue el 25 de abril, a la vuelta de Semana Santa, y nos apoyamos en que veíamos un mercado agotado y sobre todo en que no éramos capaces de identificar posibles factores dinamizadores del mercado. Desde entonces la realidad de los acontecimientos pues nos ha dado la razón. A veces las bolsas han ido mejor de lo que esperábamos, pero en general se puede decir que el entorno se ha complicado mucho. Lo que hoy vemos es que los riesgos que se asumen por estar en mercado, por estar expuesto, empiezan probablemente a no compensar el retorno esperado. En nuestra opinión, ya no es importante el tratar de acertar con la mejor decisión posible, sino que la prioridad debe ser proteger el patrimonio, sobre todo de cara a verano, que es un periodo en el que es mucho más difícil tomar decisiones, todo se vuelve más lento y a veces uno se aleja de la realidad, de manera que cuando quiere hacer algo, igual ya es tarde. Nosotros lo que vemos es que las bolsas cuando rebotan lo hacen en base a argumentos poco consistentes, o bien porque en general se extiende la idea de que la situación, y me refiero a la eurozona y a Grecia en particular, pues se va a reconducir antes o después, pero en realidad esto no se apoya en nada tangible, por lo menos no tangible a corto plazo, que es lo que hace falta, y otras veces cuando rebotan pues es apoyadas en la suposición de que el mercado está barato, de que las bolsas cotizan a multiplicadores bajos, y esto es verdad, pero son bajos o no dependiendo de lo que uno tenga que enfrentar a lo largo de los próximos meses. Es cierto que el IBEX cotiza a un multiplicador de beneficios, a un PER inferior a 9 veces, el Eurostoxx inferior a 11 veces, Estados Unidos un poco más caro, en torno a 13-14 veces. Desde un punto de vista histórico estos ratios son más bien bajos, pero lo que tenemos enfrente pues siguen siendo tres variables, tres incógnitas que no terminan de resolverse. La primera es la solvencia de la eurozona, en particular Grecia. Nosotros seguimos pensando que Grecia es un default, es un impago, lo decimos desde hace ya mucho tiempo, que al final se acabará materializando y creemos que se va a acabar materializando muy pronto. Esto lleva un riesgo de contagio hacia otros estados que no es despreciable y tiene una influencia sobre los bancos, sobre bancos de primera línea, sobre todo franceses y alemanes, en términos de pérdidas potenciales que conviene no despreciar. En segundo lugar, el segundo factor es que Estados Unidos todavía no ha llegado a un acuerdo para elevar el techo de deuda, el techo de gasto este año. En agosto, en teoría, tiene vencimientos importantes a los que debería hacer frente y no va a poder hacer si no eleva ese techo de gasto. El tercer factor es la gobernabilidad de los estados, es cada vez más complicada con la contestación social que aflora, y no solamente en Grecia, sino en estados teóricamente mucho más estables. Además, esto se complementa con una desaceleración de la economía global que puso en evidencia el mismo señor Bernanke en su comparecencia ante los medios el miércoles pasado, después de la reunión de la Reserva Federal, y la impresión que nosotros nos llevamos pues es más o menos, en tono coloquial, que ve que la economía se desacelera pero no sabe identificar y explicar muy bien por qué, lo cual es algo inquietante. Por último, el binomio inflación-tipos. La inflación es un problema de Estado en China, es un problema en Reino Unido, donde está por encima del 4,5% incluso, y no es un asunto despreciable en otros países. En Europa, el BCE ya ha subido tipos una vez, creemos que no está justificado y que es una equivocación, pero lo ha hecho y podría seguir haciéndolo. En este contexto tan delicado, encajan muy mal estas subidas de tipos. En definitiva, creemos que la preocupación va en aumento, seguimos sin ver posibles factores dinamizadores del mercado, factores positivos, y la decisión que hemos tomado es volver a bajar exposición. Antes teníamos un 60% de exposición recomendada para los más agresivos de aquellos clientes que estén enfocados en la eurozona, para los domésticos, y la bajamos de 60 a 30. Para los más defensivos bajamos de 5 a 0%. Para el cliente que esté enfocado en un ámbito global, bajamos de 65% a 35%, y el perfil más defensivo de este ámbito global desde el 10% hasta el 0%. Por lo tanto, el ajuste que hacemos es importante, e insisto en que queremos transmitir el mensaje de que lo importante es pasar el verano tranquilos y sobre todo intentar proteger el patrimonio antes que tratar de acertar con un hipotético rebote que no conseguimos identificar en base a qué factores se produciría. En términos geográficos, solamente dejamos como sobreponderar o comprar Estados Unidos y Alemania.
Esta semana es determinante lo que ocurra. El martes el Parlamento griego debería aprobar el plan de ajuste necesario para que se le siga entregando dinero. Cabe la posibilidad de que esta votación se retrase y cabe la posibilidad de que no sea suficiente una mayoría no absoluta en esta votación para que la Comisión Europea o el Eurogrupo y el FMI liberen más fondos. Las últimas declaraciones que se han realizado en este sentido es que esperan de Grecia pues un acuerdo casi de Estado más global para poder ir liberando fondos o para liberar más dinero. Y eso implica de alguna forma que se insinúa que la oposición también debería votar a favor el día 28, cosa harto difícil en estos momentos. El domingo 3 se reúne el Eurogrupo para decidir si la votación del Parlamento griego ha sido positiva en suficiente porcentaje, en suficiente mayoría, liberar o no los 12.000 millones que Grecia necesita para superar el verano y no impagar, pero no será hasta el 8 de julio, es decir, 10 días después, prácticamente una semana, cuando el FMI pues entregue su informe sobre Grecia, el informe actualizado, y decida si libera sus 3.3 billones que aporta dentro de esos 12.000 millones que debería recibir Grecia. El 11-12 de julio se reúne el Eurogrupo para discutir si se entrega un segundo plan de asistencia o no a Grecia, plan que se baraja sean 120.000 millones, pero que en la realidad el dinero fresco nuevo que llegaría a Grecia sería mucho menos, serían 25 o 30.000 millones, que es algo que el mercado todavía no ha empezado a descontar. En definitiva, creemos que estamos en una posible espiral muy delicada, en que los bonos griegos en primer lugar entran en default, en impago, que eso lleva a que las agencias de rating tienen que declarar un default formal y que eso lleva a que las aseguradoras de crédito tienen que empezar a pagar indemnizaciones y que todo esto lleva a que los bancos, fundamentalmente alemanes y franceses, pues encajen pérdidas muy importantes por sus carteras de bonos. En este contexto nosotros creemos e insistimos en que lo mejor es intentar o al menos pasar el verano todo lo tranquilo que uno pueda, que como no vemos factores dinamizadores probables, pues creemos que lo que hay que hacer es proteger el patrimonio. Seguimos bajando exposición, no descartamos bajarla todavía incluso más, aunque ya estamos extremadamente defensivos, y yo les invito a que echen un vistazo al documento de estrategia de inversión trimestral que publicamos a finales de esta misma semana, en el cual pues podrían ver pues todos los detalles pormenorizados con áreas en las que creemos que se puede invertir, y dónde no y por qué. Muchas gracias.